Chiquilines, hoy tocó antiinflamatorios, ¿tá? Van a ver que antiinflamatorios hay varios, ¿tá? Por ejemplo, los que vimos la clase pasada, los AINES, ¿tá? Van a ver que hay varios más, por ejemplo, las cromonas o el cromolicato sódico, por ejemplo, los antileucotrienos, van a ver que hay algunos, ¿cómo es? Algunos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, los anti-IgE, por ejemplo, el omalizumab, ¿tá? Que capaz lo vieron en pediatría, ¿tá? Para el asma. Pero sin dudas, por varias cabezas, el- los antiinflamatorios por excelencia van a ser en verdad los glucocorticoides. ¿Tá? Van a ver, dentro de los corticosteroides hay varios tipos digamos, fármacos, de sustancias, ¿tá? O de moléculas, ¿tá? Pero los glucocorticoides son los, digamos, los antiinflamatorios por excelencia y eso es lo que le tiene que quedar a ustedes. ¿Tá? Bibliografía, chiquilines, van a ver que la mejorcito para estudiar esto va a ser el Goodman. ¿Tá? Van a ver que dentro de lo que es el Goodman, que van a ver que tiene capítulos que son larguísimos, bastante accesible, está bastante cortito, ¿tá? Y está todo ahí, en verdad. Está bastante bueno para leer. Arrancando, chiquilines. Si yo les pregunto qué son los corticosteroides, ¿ustedes qué me van a responder? Miren el cuadrito de la derecha. Los corticosteroides son los glucocorticoides y los mineralocorticoides, como la aldosterona. Muy bien. O sea, el cortisol y la aldosterona serían los más importantes. Perfecto. ¿Y eso qué son? Grande, grande. ¿Hormonas? AINES. Esteroides. Hormonas, chiquilines, ¿tá? Van a ver que se compone de un eje endocrino, que es el eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal. Y como bien dijo la compañera, van a ser hormonas que se sintetizan a nivel de la corteza suprarrenal en la zona fasciculada. ¿Tá? Y como dijo la compañera, el cortisol es uno de los más importantes. ¿Tá? Ahora, van a ver que estos se caracterizan, ¿para qué existen en nuestro organismo el cortisol, los glucocorticoides? Van a ver que están, digamos, van a componer varias respuestas al organismo, sobre todo lo que se llaman respuestas al estrés. ¿Tá? Dentro de ellas están relacionados con la inflamación, la inmunidad, el metabolismo de hidrato de carbono, lípidos, proteínas, el metabolismo hidroelectrolítico, el metabolismo fosfocálcico. ¿Tá? Todo eso compone una gran respuesta, ¿tá? Que es la respuesta al estrés. ¿Tá? Ahora, como dijo bien la compañera también, van a ver que corticosteroides hay varios. ¿Tá? Se pueden dividir en el número de carbonos, por ejemplo. Los de 21 carbonos se van a dividir en los que están en la zona fasciculada y reticular, ¿tá? De la corteza suprarrenal, que son los glucocorticoides per se. ¿Tá? La palabrita gluco asocia algo que tiene algo que ver con el metabolismo, ¿tá? De varios sustratos. ¿Tá? Y después están los mineralocorticoides, ¿tá? Que el más conocido es la aldosterona, ¿tá? Que ya saben lo que hace. Y después, ¿qué otro vamos a tener importante? ¿Tá? Son los andrógenos. ¿Tá? Perdón, hoy le había dicho que era la zona reticular, es la zona glomerular lo que genera aldosterona, ¿tá? Y la zona reticular lo que se genera son andrógenos, ¿tá? Que esos son digamos, los corticosteroides de 19 átomos, ¿tá? Pero eso no importa mucho, ¿verdad? Para recordar un poquito la fisiología, chiquitines, recuerden, como les dije, componer un eje endocrino, el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, y van a ver que está influido, como todo eje endocrino, está bajo un fenómeno de retroalimentación negativa. O sea, que lo de arriba estimula a lo de abajo, y si hay mucho abajo, va a inhibir a lo de arriba. Básicamente es eso. Ahora van a ver que hay varios estímulos que pueden tanto estimular como inhibir al eje. Por ejemplo, los más importantes, digamos, los estímulos más importantes que estimulan el eje son, por ejemplo, la actividad del sistema inmune. El sistema inmune, por diversos precursores, libera, por ejemplo, citoquinas, por ejemplo, interleuquina 1, 2, 6, el factor de necrosis tumoral alfa, entre otros. Y esto estimula tanto al hipotálamo como a la hipófisis a que segregue la CTH. Esta va a actuar a nivel, sobre todo, de la zona fasciculada y que va a liberar el cortisol.
¿Qué otros estímulos importantes existen? ¿Qué me van a decir? Por ejemplo, El ritmo circadiano, que ritmo durante la circadiano. mañana se El produce más estrés. electricidad. Ah, está esos dos sobre todo, chiquilines, ¿no? Lo que dijo mi compañera, el ritmo circadiano, van a ver que existe un pico, ¿tá? Que el pico se genera a las primeras horas de la mañana, cuando nosotros nos estamos despertando, ¿tá? Yo, por ejemplo, a los compañeros de la clase anterior, lo que les decía era que la mayoría de los infartos ocurren en la mañana, ¿tá? Y eso no es casualidad, ¿tá? ¿Por qué? Porque nuestro organismo está detectando que nosotros nos estamos despertando, ¿tá? Digamos, el despertar es un gran estrés para nuestro organismo, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Se libera tanto el cortisol, ¿tá? Como que se dispara el sistema nervioso simpático, ¿tá? Entonces, imagínense, un paciente que ya tiene predisposición a una cardiopatía isquémica, ¿tá? Le disparo el simpático y ¿qué pasa? Contracción, aumenta la frecuencia cardíaca, por ende aumenta el gasto y se producen los infartos, ¿tá? Pero igual, lo que más que se tiene que acordar igual es esto, ¿tá? Vean acá. A las 8 de la mañana, donde se genera el pico, se liberan aproximadamente 16 microgramos cada 100 mililitros de plasma, ¿tá? Y a las 4 de la mañana, cuando nosotros estamos durmiendo, ¿tá? Y no hay casi actividad, 4 microgramos, ¿tá? Casi un cuarto de lo que se libera en el pico. Y otra cosita que dijo la compañía importantísima, ¿tá? El estrés, tanto físico como psicológico, estimulan el eje, ¿tá? Entonces cualquier estímulo de estrés, por ejemplo, importante, una infección, importante, una cirugía, ¿tá? Se va a disparar este eje. Bueno, chiquilines, mecanismo de acción, ¿qué conocen? ¿Qué leyeron? Están los génicos y los no génicos. Perfecto. Hay dos grandes, el genómico y el no genómico, ¿tá? ¿Por qué se caracteriza el genómico? Ya las palabritas le tienen que decir algo, genómico. Hay Entra en el un- sistema Actúa a nivel de la expresión génica. Ah, ahí va, actúa a nivel de la expresión génica, ¿no? ¿Dónde va a encontrar su receptor? en el citosol. El citosol, perfecto, ¿no? Al unirse a la cortisol se trasloca el núcleo y Ah, ahí va, regula proteínas que luego van a modular procesos de inflamación. perfectísimo, ¿no? ¿Y el no genómico por qué se caracteriza? Porque eso no regulan factores genéticos. Y el receptor ¿Puede, está en puede la regular membrana. algo? No, bueno, a nivel citosol regula bastante, pero también puede regular algo a nivel núcleo. Pero ¿dónde va a encontrar su receptor, por ejemplo? En la membrana. La A membrana. nivel de la membrana, perfecto. ¿Ah? En el citosol también hay uno. Ahí va. Igual, principalmente a nivel de la membrana, ¿tá? Recuerden eso. Esto van a ver que, yo le digo, puede ser porque es así, en verdad. ¿Tá? Van a ver que no es tan todo 100%, ¿tá? Como todo en la medicina. ¿Tá? Cosas grandes, chiquilines, de cada mecanismo. ¿Tá? Imagínense, viene el cortisol, ¿tá? Viene la proteína, que ahora vamos a ver cómo se llama, que transporta los corticoides, ¿tá? Llega a la célula y tiene que pasar. Van a ver que la pasa fácilmente la célula, ¿tá? Porque es muy liposoluble. ¿Tá? Llega al citosol, ¿tá? Y se une a su receptor, ¿tá? Que como dijeron ustedes es un receptor citoplasmático. ¿Tá? Van a ver que es un gran complejo, es una gran superfamilia, ¿tá? La familia la que la componen, digamos, se llama la superfamilia de hormonas esteroideas, está por ejemplo la hormona tiroidea, la vitamina D, los retinoides, hay varios, ¿tá? Es un supercomplejo, ¿tá? Que básicamente es el receptor más chaperón hasta que tienen actividad de histona. Eso igual no importa, chiquilines. Entonces, llega el corticoide, se une a su receptor citoplasmático, y después imagínense, tiene que llegar al núcleo, traslocarse al núcleo, unirse a sitios del ADN, del genoma, que se llaman elementos de respuesta glucocorticoide. ¿Tá? Ahí qué va a hacer, genera tanto fenómenos de inducción o de represión, ¿tá? O sea que va a activar o reprimir genes, ¿tá? Y, y ahí, a partir de esos genes se va a realizar la transcripción, o sea, la formación de ARN mensajero, y después la traducción, o sea, la formación a partir de ese ARN mensajero de proteína. ¿Tá? Que esa proteína van a ver que hay varias importantes, por ejemplo, la lipocortina, ¿tá? Los genes que regulan la actividad de los receptores beta-adrenérgicos, ¿tá? Y enzimas la que quieran, ¿tá? De las diferentes vías del metabolismo energético. ¿Tá? Por ejemplo, enzimas que actúan en el metabolismo de los glúcidos, los lípidos, las proteínas, ¿tá?
la formación de citoquinas incluso, ¿no? Pero ¿a qué voy yo con todo eso? Que la latencia de acción, ¿cómo va a ser de todo esto? Va a Lenta. tardar. Demora, ¿tá? Y demora bastante, ¿tá? Van a ver que los glucocorticoides más rápidos, solo en generar proteínas, ¿tá? Sin que el efecto sea notorio, demora aproximadamente entre 30 y 60 minutos más o menos. Solo en generar las proteínas, ¿tá? Después a que el efecto sea, digamos, clínicamente visible, ¿tá? Va a demorar desde bastantes horas, ¿tá? De 4 horas para arriba, ¿tá? Hasta días, ¿tá? Y después tenemos, igualmente, sepan que el mecanismo principal de los glucocorticoides es este, chiquitines, ¿tá? Después, digamos, en modelo de experimentación se ha visto que hay algunos efectos que son más rápidos, ¿tá? De ahí que sale la teoría de que existe un mecanismo no genómico, ¿tá? Es el mecanismo de membrana que, digamos, por diversos mecanismos de amplificación de señales, ¿tá? Generan diversos efectos, ¿tá? Por eso se ha visto que este mecanismo es más rápido, ¿tá? Y se ha buscado, ¿tá? Digamos, tratar de explicar qué glucocorticoide lo posee, ¿tá? Cuál posee más, cuál posee menos, ¿tá? Pero es un mecanismo que todavía se está estudiando, ¿tá? Bueno, ahí le resumí un poquito de más o menos los efectos, ¿tá? Y después en el taller había un cuadrito que tenía que completar, ¿tá? Ubicación del receptor más o menos ya hablamos, genómico a nivel del citosol, no genómico a nivel de membrana, ¿tá? Dosis requerida. No me digan la dosis total, pero díganme, digamos, para uno voy a necesitar una dosis, digamos, una dosis normal y para otro voy a necesitar una dosis alta para que aparezca el efecto. ¿De cuál estoy hablando? Para los mecanismos no genómicos necesitan una dosis más alta. Ahí está, ¿tá? Van a ver que el mecanismo no genómico no aparece, ¿tá? Así nomás. Tienen que ser dosis altas, ¿tá? Por ejemplo, se dice que necesito dosis de prednisona de 30 para arriba para que aparezca, ¿tá? Mayor a 100, por ejemplo, ¿tá? Y que, sin embargo, el efecto genómico, ¿tá? El que transcribe a nivel del núcleo, ¿tá? Necesito dosis habituales de los glucocorticoides, ¿tá? Y después, la tablita, latencia de acción, bueno, genómicos, demora bastante, ¿tá? Y los no genómicos son un poquito más rápido, ¿tá? Pero un poco hace la diferencia. Esta es la tablita que tenían a nivel del teórico, ¿tá? Van a ver que las dos vías generan los mismos, digamos, van a ver que igual puede variar algún efecto, ¿tá? Pero los efectos buscados por estos los tienen, ¿tá? Son el efecto antiinflamatorio y el inmunomodulador, ¿tá? Y después una cosita importante, chiquitines, es esto, es que la vía genómica satura, ¿tá? Y esta no satura. ¿Por qué no satura? Porque van a ver que los receptores que utiliza esta vía están en las células inflamatorias, ¿tá? Entonces, mientras mayor número de células inflamatorias, mayor número de receptores voy a tener, ¿tá? Y por ende, no se va a saturar, ¿tá? Mientras más células inflamatorias, más glucocorticoide voy a poder utilizar, ¿tá? Bueno, esto es lo que dijimos, que los efectos no son inmediatos. Por ende, si yo tengo una reacción, por ejemplo, donde hay una inflamación aguda potente, por ejemplo, una inflamación anafiláctica, ¿tá? Yo no puedo dar glucocorticoides y esperar que me actúen enseguida, ¿tá? Yo doy glucocorticoides sabiendo que me van a actuar dentro de una hora, dentro de 2 horas, por ejemplo, ¿tá? Pero el paciente, por ejemplo, en una reacción anafiláctica, está teniendo, por ejemplo, un edema de glotis, ¿tá? Se me está edematizando la glotis y el paciente no está pudiendo respirar, ¿tá? Yo en esos casos, lo que voy a hacer es darle adrenalina de una, ¿tá? ¿Por qué? Por todo lo que habíamos hablado de la adrenalina, ¿tá? Me genera vasoconstricción, por ende, digamos, no se extravasa el plasma y por ende no se genera tanto edema de glotis, ¿tá? Y el paciente puede respirar. Bueno, esto es lo que hablamos también. Bueno, esto es lo que decía, ¿tá, chiquilines? Van a ver que yo para que se active la vía no genómica, ¿tá? Necesito dosis equivalentes, ¿tá? A 30 a 100 miligramos de prednisona, ¿tá? Van a ver que los glucocorticoides se utilizan en dosis equivalentes, ¿tá? Por ejemplo, yo qué sé, 10 de prednisona equivale, yo qué sé, a 2 de dexametasona, ¿tá? Más o menos. Yo en esas dosis equivalentes es que la vía no genómica empieza a actuar, ¿tá? A partir de 100 más o menos, ¿tá? Se dice que a partir de 100 miligramos día de prednisona, ¿tá? Ya la vía no genómica ya está, digamos en total actuación, ¿tá?
Y acá, en esta tablita que después la bichan, yo después le subo el teórico, lo que básicamente dice es la potencia de los diferentes glucocorticoides en la vía genómica y no genómica. Por ejemplo, van a ver que la dexametasona es el glucocorticoide que más potencia tiene en la vía no genómica. Por ende, si yo busco, por ejemplo, estimular esta vía, ¿cuál voy a utilizar? Obviamente, el más potente, la dexametasona. Bueno, esto ya hablamos, después lo bichan. Y vamos con los efectos farmacológicos, chiquilines. Van a ver que el taller tenía una tablita que ustedes tenían que completar. Efectos farmacológicos. Van a ver que los dos grandes efectos se dividen en dos grandes ramas. O sea, los efectos se dividen en dos grandes ramas, que son los efectos mineralocorticoideos y los efectos glucocorticoideos. Todos los corticoides, los corticosteroides tienen ambos efectos. ¿En qué se diferencian? En que unos van a tener más glucocorticoideo y otros van a tener más mineralocorticoideo. Efecto antiinflamatorio. ¿Qué me pueden contar del efecto antiinflamatorio? Hay dos características que son importantes. A nivel genómico disminuye la expresión de elementos proinflamatorios, por ejemplo. No sé si tanto, ¿eh? Bloquea la respuesta inflamatoria. ¿No estimula las interleuquinas que son antiinflamatorias? Todo lo que me dijeron está correcto. Ahora yo les digo, van a ver que la inflamación tiene varias fases. ¿En qué fase va a actuar la inflamación, los glucocorticoides? ¿No es en el complemento? ¿Dónde? ¿Quién da más? A ver. ¿En qué fase de la inflamación actúa los glucocorticoides? Por ejemplo, existe la fase vascular, la fase celular, la fase final, que es la fase de reparación, donde actúan los fibroblastos y tratan de reparar el tejido dañado por la inflamación. ¿En qué etapas actúan los glucocorticoides? ¿No es la parte celular que no permite como que haya quimiotaxis? No. ¿Se acuerdan los AINES, chiquilines? Sobre todo, ¿en qué fase actuaba de la inflamación? La fase de esas que le nombré. En la vascular. Generada por la prostaglandina, generaba vasodilatación, entonces podían llegar más células inflamatorias, y encima generaba aumento de la permeabilidad. Entonces las células blancas podían pasar del plasma al intersticio, donde está la inflamación. Los glucocorticoides, pregunta de examen. ¿En qué fase de la inflamación actúan? Inhiben la COX-2. Inhiben la COX-2. Perfecto. Y, entonces va a actuar en la fase vascular. ¿Dónde más actúan? En la producción y liberación de citoquinas. Ahí va. Citoquinas y células blancas. Esto, por ejemplo, eso es porque... Dale. No, eso es porque el mecanismo no genómico no era que se unía a los receptores de la membrana celular, entonces interfería con la producción de ATP y todo en las células, por eso a mayor número de células inflamatorias. Sí. Fino lo tuyo. ¿Está bien? Actúan las células blancas, las disminuye la mayoría. Y por ende también me disminuye la citoquina. ¿Qué más? Sí. ¿Me actúa en la tercera etapa? ¿De la reparación? ¿Con los fibroblastos? La formación de, por ejemplo, del tejido cicatrizal, también. Entonces usted lo que me tiene que decir, la producción de fibronectina. Es que los glucocorticoides van a actuar en todas las etapas de la inflamación, tanto en la fase vascular, como en la celular, como en la etapa de reparación. Va a actuar tanto en la inflamación aguda como en la inflamación crónica. Esto es importante. Vean todos los efectos que tiene. Todas las células blancas. Macrófagos, monocitos, los basófilos allá abajo, los fibroblastos, que son los importantes en la última etapa de la inflamación, las células endoteliales, que actúan en la etapa vascular. Eso es importantísimo, chiquilines. Son los antiinflamatorios por excelencia,
¿Ah? ¿Por qué? Porque me actúan en todas las fases de la inflamación. ¿Ah? Acá hay un poquito más. Por ejemplo, me disminuye la vasodilatación y la permeabilidad capilar, perdón. Me disminuye el número de células inmediadoras de la inflamación, ¿tá? Tanto prostaglandina como leucotrieno, como histamina, entre otros. ¿Tá? A su vez, por su efecto activador o inductor, producen sustancias con actividad antiinflamatoria. ¿Tá? Disminuyen la proliferación y difusión de linfocitos T, disminuyen la síntesis de complemento. Recuerden que el complemento es un promediador importante de la inflamación. ¿Tá? Y me va a bloquear la formación de citocinas proinflamatorias. ¿Tá? Ahora bien, van a ver que todo no es beneficioso, porque van a ver que también, digamos, tiene efectos que no son tan buenos. ¿Ah? Por ejemplo, al actuar con los fibroblastos me van a alterar la cicatrización de los tejidos. ¿Ah? No solo los fibroblastos, sino que van a ver que hay problemas con las proteínas también, ¿ah? Con la formación de proteínas. ¿Ah? ¿Qué más? Está bien, ustedes lo que tienen que ver es la balanza. ¿Ah? Yo por un lado tengo ese efecto antiinflamatorio y inmunosupresor, ¿ah? Que puede ser beneficioso en ciertas situaciones. ¿Ah? Por ejemplo, cuando hay una inflamación desmedida. ¿Ah? Por ejemplo, cuando yo tengo un trasplantado y no quiero que mi sistema inmune ataque al órgano trasplantado. ¿Ah? Pero si yo pongo del otro lado de la balanza, ¿qué va a estar? Que el sistema inmune es importante para nuestro organismo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es el sistema que nos protege de los microorganismos, por ejemplo, ¿ah? De las infecciones. Entonces ahí también me pueden aparecer, por ejemplo, infecciones oportunistas y varias cosas más. ¿Ah? Entonces, cosas importantes de esta etapa, ¿tá? Del efecto antiinflamatorio y inmunosupresor. Recuerden estas dos cosas, chiquilines. ¿Ah? Son los antiinflamatorios por excelencia. ¿Por qué? Porque me actúan en todas las etapas de la inflamación. ¿Tá? Bueno, eso, ¿tá? Que actúan en todas las fases de la inflamación. ¿Tá? Después, efecto a nivel del metabolismo glucídico. ¿Qué leyeron? No van a estimular la lipólisis, la glucogenólisis, todo lo... Todo lo que rompe. Ahí va, perfecto. ¿Tá? ¿Cuál es el objetivo de los corticoides? Es generar glúcidos. ¿Tá? Pero para generar glúcidos, recuerdan de bioquímica de primero, ¿no? ¿Qué necesitaba? Sustrato, ¿tá? Cuerpos carbonados. Entonces yo tengo que romper digamos, los sustratos complejos. ¿Tá? Por ejemplo, rompo proteínas para darme el cuerpo carbonado, ¿tá? Y genero aminoácidos, ¿tá? Rompo los lípidos, ¿tá? Rompo los glúcidos complejos, ¿tá? Para formar más cuerpos carbonados. ¿Tá? ¿Cuál va a ser el fin? Básicamente formar azúcar, ¿tá? Glucosa a nivel del hígado, ¿tá? Estimular la gluconeogénesis. ¿Tá? ¿Cómo logro eso? Lo que dijo el compañero, rompo todo lo que hay en la vuelta. ¿Tá? Rompo proteínas, rompo lípidos, ¿tá? Rompo glúcidos complejos, ¿tá? Formo los cuerpos carbonados para que vayan a la gluconeogénesis y formen glucosa. ¿Tá? Pero a su vez, ¿qué hago? Hago que la glucosa no entre a los otros tejidos. ¿Tá? Por ejemplo, ¿se acuerdan los canales GLUT de fisiología? ¿Tá? Los GLUT básicamente ¿para qué sirven? Para meter glucosa dentro de la célula. ¿Tá? Entonces, si yo inhibo estos canales a nivel, por ejemplo, del músculo, de la piel, de otros tejidos, ¿tá? Yo lo que hago básicamente es, digamos, que no entre la glucosa a esos tejidos y siga largo hacia el hígado, ¿tá? Y ahí se acumula. ¿Tá? Ahora, ¿cuál es el efecto final de todo esto? Que voy a tener una hiperglucemia. ¿Tá? Si yo tomo sangre de esos pacientes, le tomo sangre, una muestra de sangre y, digamos, y calculo por algún mecanismo, digamos, la glucemia del paciente va a estar elevada, ¿tá? Por esto. ¿Tá? Porque, digamos, el único lugar a donde se penetra la sangre es a nivel del hígado. El resto de los lugares, nino. ¿Tá? Después, a nivel proteico, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué va a pasar? Degradan las proteínas. Ahí va, degradación de proteínas, o sea, proteólisis, o sea, catabolismo de las proteínas. ¿Ah? Lo que va a hacer es un aumento del catabolismo. ¿Ah? ¿Y cómo voy a ver yo eso a nivel del individuo? ¿Se acuerdan del fenotipo Cushing? ¿Qué le pasaba al fenotipo Cushing? En las masas musculares. Nivel de la periferia disminuyen y aumentan Perfecto. los núcleos ¿Ah? a nivel axial. El fenotipo Cushing era el gordito de extremidades flacas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque existe proteólisis a nivel digamos, de la musculatura periférica, sobre todo. ¿Ah? Existe proteólisis, recuerden que el músculo
gran porcentaje de su masa es de proteína, ¿tá? Entonces ahí empieza a perder masa muscular, ¿tá? Pero también puede producir otras cositas. Por ejemplo, hay una alteración que se llama la miopatía corticoidea, ¿tá? Que se basa básicamente en disminución, ¿tá? O atrofia de las masas musculares y debilidad, ¿tá? Sobre todo de la musculatura proximal. Después, ¿qué más? Yo estoy rompiendo proteínas. Van a ver que proteínas hay en todos lados, ¿tá? Por ejemplo, en la piel, ¿qué me va a generar? Adelgazamiento, resequedad, lesiones, como estrías y eso. Y estrías, ¿tá? Y estrías, tremendas estrías, ¿tá? Van a ver que el fenotipo Cushing se caracteriza mucho por eso, ¿tá? Que tiene muchas estrías a nivel de abdomen, ¿tá? Y de muslo, sobre todo, ¿tá? Y como dijo el compañero, el trofismo de la piel va a estar muy disminuido, ¿tá? La piel adelgazada, ¿tá? Con una labilidad importante, ¿tá? Se roce y ya se daña, ¿tá? A nivel de las proteínas de los capilares, ¿tá? Van a hacer fragilidad capilar. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier golpe se genera equimosis, petequias, hematomas, ¿tá? Y también a nivel de la matriz ósea, ¿tá? Recuerden que el hueso está formado por una matriz, ¿tá? Y adentro están las células, ¿tá? Y, digamos, y esa matriz está compuesta por colágeno, ¿tá? Y otras proteínas, y por la parte mineral, ¿tá? La parte fosfocálcica, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? Se rompe la matriz de colágeno, ¿tá? O se degrada o es débil, ¿tá? Y por ende van a ver que se activan varios mecanismos, ¿tá? Por ejemplo, activan los osteoclastos que generan degradación del hueso y generan osteoporosis, por ejemplo, ¿tá? A nivel lipídico, ¿qué va a pasar, chiquilines? De vuelta, ¿ah? Existe lipólisis, pero ¿qué más existe? Una redistribución de la grasa a nivel del tronco. Eso, ¿ah? Eso es importantísimo, ¿ah? De vuelta, recuerden el fenotipo Cushing, ¿ah? ¿Cómo era el fenotipo Cushing? Extremidades delgadas y el centro, el gordito central, ¿tá? ¿Qué va a pasar? Que la grasa se empieza a distribuir, ¿tá? De la periferia hacia el centro, ¿tá? Entonces, ¿qué vamos a tener? Obesidad central, la jiba dorsal o la joroba de Cushing, ¿tá? La cara luna llena, ¿tá? La nuca también, ¿no? Sí, ahí va, la jiba dorsal es la nuca que está como esa joroba de grasa, digamos. Ah, ya. También como te aumenta el perímetro abdominal, aumenta el riesgo cardiovascular. Todo eso, ¿tá? Aparte de eso, ¿tá? Lo que dijo el compañero, ¿qué pasa? Yo al romper, digamos, los lípidos, digamos, los lípidos complejos, los de cadena larga, se van digamos, a liberar al plasma los lípidos de cadena corta. Por ejemplo, los triglicéridos, ¿tá? El colesterol, ¿tá? Ya es un poquito más complejo, pero también, ¿tá? Entonces eso también me genera dislipidemia, ¿tá? Entonces, como dijo el compañero, me va a aumentar el riesgo cardiovascular del paciente, ¿tá? A nivel hidroelectrolítico, ¿qué pasa? Hay una hipopotasemia y alcalosis. ¿Cómo? Y aumento de la retención de agua y sodio. Ahí va. Hipopotasemia y alcalosis. Perfecto, ¿está? Lo que dijeron ustedes. Primero lo que dijo el compañero, ¿está? Van a ver que el efecto se llama aldosterona símil, ¿tá? Recuerden que la aldosterona es un mineralocorticoide, ¿tá? El principal mineralocorticoide de nuestro organismo, ¿tá? Recuerden lo que hacía la aldosterona, ¿tá? Iba a actuar sobre todo a nivel del túbulo distal, donde estaban, no sé si se acuerdan, las porinas, ¿tá? Que reabsorbían el agua del sodio, ¿tá? Entonces, digamos, se genera una reabsorción de agua y sodio masiva, ¿tá? Entonces me va a aumentar a nivel del intravascular al agua del sodio, ¿tá? Y después, como digamos, el sistema vascular no puede soportar tanta volemia, ¿qué va a pasar? El agua se extravasa hacia el intersticio, ¿tá? ¿Y qué me puede generar? Edema. Uno, por el aumento del intravascular, ¿se acuerdan la fórmula? Presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, ¿ah? Me Sí. aumenta la presión arterial. ¿Por qué? Porque me aumenta el gasto cardíaco, ¿ah? Al aumentarme la precarga, ¿tá? Por la reabsorción de agua y sodio, por el aumento de la volemia, ¿tá? Me genera hipertensión arterial, ¿tá? Y después el resto del líquido que se trasvasó al intersticio, ¿qué va a pasar? Me puede generar, por ejemplo, edemas a nivel del miembro inferior, ¿tá? Edema pulmonar, varios edemas, ¿tá?
¿Cuándo se forman edemas que son peligrosos? Cuando el paciente cuando el paciente maneja mal el volumen. Por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿tá? Que el corazón le late mal y no puede manejar tanto volumen, ¿tá? Entonces, ¿qué pasa? El líquido va hacia atrás, ¿tá? Porque no lo puede manejar bien para hacia adelante, se empieza a retener hacia atrás y empieza a generar, por ejemplo, edema pulmonar, ¿tá? Por ejemplo, edema a nivel de los miembros inferiores, ¿tá? Varias cosas más. Y lo importantísimo también lo que dijo la compañera, ¿tá? Si bien se retiene el episodio, que se elimina bastante, potasio, ¿tá? Y puede generar una hipopotasemia, ¿tá? Y así queda la Barbie, ¿tá? Por retención de agua y sodio. Metabolismo fosfocálcico. Van a ver que hay tres o cuatro dianas importantes, ¿tá? ¿Y cuáles son? Facilita la excreción renal de calcio. Perfecto, ¿tá? Lo que hace es, a nivel del riñón, me inhibe la reabsorción de calcio, entonces se excreta. Ah, perfecto. ¿Qué más? Disminuye la captación de calcio en el intestino. Perfecto, ¿tá? Disminuye la absorción a nivel intestinal, ¿tá? Esas dos cosas me generan una hipocalcemia, ¿tá? Cuando se genera hipocalcemia, ¿qué es lo que pasa? ¿A quién va a estimular? ¿A qué glándula va a estimular la La hipocalcemia? paratiroides. Perfecto. La glándula paratiroides para que secrete hormona paratiroidea, ¿tá? Van a ver que la hormona paratiroidea, ¿dónde va a actuar? A nivel del hueso, sobre todo de las células, ¿tá? Tanto de los osteoclastos como de los osteoblastos, ¿tá? ¿Para qué? Para aumentar el calcio. Entonces, ¿qué genera? Estimula el osteoclasto, empieza a romper la matriz ósea. Osteoporosis. Y ahí va. Y tengo riesgo de que se genere osteoporosis, ¿tá? Acuérdense, esas son las tres grandes dianas que existen, ¿tá? Intestino, ¿tá? Riñón, y a nivel del hueso, a través de la paratiroides, ¿tá? Sistema adrenérgico y aparato respiratorio. ¿Tá? Yo por algo les puse el aparato respiratorio acá. ¿Qué genera? Maduración pulmonar en el feto. Puede ser, ahí va. Es el aparato respiratorio, pero antes, ¿se acuerdan por qué utilizamos nosotros corticoides en el asma, por ejemplo? Sí, porque Aparte era del efecto antiinflamatorio. antiinflamatorio, ¿qué más? Broncodilatador. Viene por ahí. Pero aparte del efecto antiinflamatorio, ¿qué era que generaba? Que era un efecto sinérgico. Aumentaba los receptores, ¿no era? Para los beta. ¿No, chiquilines? Lo que hace esto es generar una hipersensibilización simpática, que viene por dos lados, tiene dos aristas. Por un lado, me aumenta la expresión de receptores beta-2 adrenérgicos a nivel del músculo de las vías respiratorias, ¿tá? Y en verdad de todo el organismo, ¿tá? Me aumenta los receptores beta sobre todo, ¿tá? Y por otro lado, ¿se acuerdan que las catecolaminas se metabolizaban, digamos, de una forma neuronal y de una forma extraneuronal, ¿tá? A través de la MAO, ¿se acuerdan de la monoaminoxidasa? ¿Tá? ¿Qué es lo que pasa? Que me inhibe la recaptación extraneuronal, la de catecolamina, ¿tá? Entonces van a haber más catecolaminas circulantes, ¿tá? Entonces, por un lado, yo voy a tener más receptores, y por otro lado se van a degradar menos extraneuronalmente las catecolaminas, ¿tá? Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, a nivel del asma voy a tener un efecto beneficioso, porque si yo tengo más receptores beta-2, voy a tener, digamos, va a haber más sensibilidad a que venga el salbutamol, el agonista beta-2 adrenérgico, y actúe, ¿no? ¿Se acuerdan de estas gráficas? ¿No? Las gráficas tos y respuesta. ¿No? Yo tengo acá, se graficó el isoprotenolol, que es un agonista beta, ¿no? Yo si a esta gráfica le sumo un corticoide. ¿Hacia dónde voy a dirigir la gráfica? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Se acuerdan de esta gráfica? De la izquierda. Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? ¿Se acuerdan cómo se definía potencia? ¿Ah? Que era, digamos, la dosis a la que yo tenía, digamos, algún efecto determinado. ¿Ah? Yo mientras más potencia, menos dosis voy a necesitar. ¿Ah? Entonces, si yo le doy y tengo aumento de los receptores beta, ¿qué va a pasar? Voy a tener más potencia, ¿ah? Porque voy a tener más receptores actuando.
Entonces voy a necesitar menos dosis de isoproterenol. ¿Ah? Entonces la gráfica se corre a la izquierda. ¿Ah? Bueno, efectos cardiovasculares. ¿Qué me pueden decir? Uno ya me lo dijeron. Hipertensión. Perfecto. Uno es la hipertensión, que van a ver que la hipertensión tiene como, es la suma de dos efectos que ya vimos. ¿Tá? Por un lado, la retención de agua y sodio. ¿Tá? Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Que al haber más catecolaminas circundantes, ¿tá? Va a generar, por ejemplo, que actúe más. ¿Se acuerdan del beta 1 donde estaba? Estaba a nivel cardíaco y estaba a nivel renal, estaba en el aparato yuxtaglomerular. A nivel cardíaco, ¿qué va a generar? Sobre todo, van a ver que no solo beta 2, sino que también es beta 1. ¿Ah? El beta 1, ¿se acuerdan lo que hacía en el corazón? Aumentar la frecuencia cardíaca, el inotropismo, ¿ah? Y todas las propiedades intrínsecas del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdense la fórmula. PA es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica. ¿Ah? Van a ver que el gasto cardíaco depende mucho del volumen que yo tengo, o sea, de la precarga, ¿tá? Y de la frecuencia cardíaca y del inotropismo. Entonces yo por un lado le aumento el volumen y le aumento la frecuencia cardíaca y el inotropismo, con el beta 1. ¿Tá? Y por otro lado, ¿qué hago? Estimulo el beta 1 que está a nivel de las células yuxtaglomerulares, ¿tá? Y se libera renina. ¿Tá? Y si se acuerdan, la renina era parte de un gran eje, ¿tá? También endocrino, ¿tá? Que era el eje renina, angiotensina, aldosterona. ¿Tá? Recuerden que la aldosterona, sobre todo, la angiotensina 2, era uno de los máximos vasoconstrictores en nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa? En la fórmula aquella, PA es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular sistémica, también me va a actuar acá, a nivel de la resistencia vascular sistémica. ¿Tá? Entonces tiene como una doble entrada. Por un lado, me aumenta el gasto cardíaco, y por otro, me aumenta la resistencia vascular sistémica. ¿Tá? Actuando en dos lados. Y por ende, me va a aumentar la presión arterial. ¿Tá? ¿Se entiende esto, chiquilines? Sí. Bueno, efectos hematológicos. Miren bien la gráfica. ¿Qué me va a generar los glucocorticoides a nivel hematológico? Aumento del hematocrito, poliformos nucleares. Ahí va. Cosita importante, chiquilines. Y ¿Tá? Disminuye los Van linfocitos. Ahí está el rol inmunosupresor. a ver que la sangre, como ya saben, ¿tá? No es ninguna ciencia, tiene varios componentes. Los componentes celulares se dividen en tres series. ¿Tá? La serie roja, la serie blanca y la serie plaquetaria. Si bien las plaquetas van a ver que son fragmentos de células, claro, no importa. ¿Tá? Pero sepan que va a actuar en varias de esas fracciones. ¿Tá? A nivel del hematocrito, en verdad, de las células rojas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Tá? Que va a inhibir, digamos, ¿se acuerdan del sistema retículo, retículo endotelial que está a nivel del vaso, que era el que se encargaba de destruir las células sanguíneas? ¿Tá? Lo va a inhibir, ¿tá? Pues también forma parte, digamos, de células blancas de este sistema. ¿Tá? Lo inhibe, entonces ¿qué va a pasar? No se destruyen tanto los glóbulos rojos. ¿Tá? Los glóbulos rojos que estaban destinados a destruirse no se rompen y siguen de largo. ¿Tá? Entonces, ¿qué va a pasar? Se genera una hiperglobulia, ¿tá? O poliglobulia, ¿tá? Que es básicamente el aumento del hematocrito, ¿tá? El hematocrito y la hemoglobina. ¿Tá? Generalmente se diagnostica en la clínica, en la paraclínica, una hiperglobulia cuando la hemoglobina es mayor a 16. ¿Tá? Pero hay un problema con la hiperglobulia, ¿tá? Que me genera un aumento de la viscosidad de la sangre. Entonces, ¿qué puede pasar? ¿Que se generen qué? Aumenta la resistencia. Trombos. Eso, chiquilines, que se generen trombos, ¿tá? Sobre todo a nivel de las venas, ¿tá? Entonces, ¿qué se genera? Por ejemplo, la enfermedad tromboembólica venosa, ¿tá? Me puede generar que haya a nivel de las venas miembros inferiores una oclusión, ¿tá? Me genera una trombosis venosa profunda, digamos, de la parte femoral sobre todo, ¿tá? Y un tromboembolismo pulmonar, ¿tá? Que son digamos, de la parte venosa es lo más frecuente. ¿Tá? También el grado de viscosidad aumentado es uno de los determinantes de la resistencia. Sí, sí, así también.
Sí, sí, pero aparte también lo que hace la viscosidad es genera mucho deterioro a nivel de, por ejemplo, de válvulas cardíacas, de todo, digamos, la parte donde hay bifurcaciones, ¿ah? Entonces también puede generar un daño a nivel vascular. Después, chiquilines, células blancas. Van a ver que la mayoría de las células blancas disminuyen, pero van a ver que hay una población que aumenta. ¿Qué cuál es? Los polimorfonucleares. Sí, sobre todo una de las familias de los polimorfos. ¿Qué cuál es? Los linfocitos T. No, Los neutrófilos. los neutrófilos. ¿Ah? Acuérdense de la gráfica. ¿Ah? Polimorfonucleares, dentro de los polimorfonucleares van a ver que hay varios. ¿Ah? Digamos, están los basófilos, los sinófilos, ¿ah? Pero lo más importante, chiquilines, los neutrófilos, ¿ah? Que son los que aumentan. ¿Qué va a pasar? Que se genera neutrofilia. ¿Ah? ¿Por qué pasa esto? Porque van a ver que a nivel de la médula ósea, ¿se acuerda que hay como a nivel de la médula ósea lo que hay es también una matriz, que eso, digamos, que genera las células progenitoras? ¿Ah? Pero ¿qué pasa? Recuerda que actúa a nivel de las proteínas, y por ende esta matriz se va a empezar a generar como alteraciones a nivel de esta matriz, y entonces se empiezan a soltar los neutrófilos. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los neutrófilos que aumentan? Los que están a nivel sanguíneo, ¿tá? No los que están a nivel del intersticio, sino los que están a nivel sanguíneo, ¿tá? Y también lo que pasa es que esos neutrófilos no solo que se están liberando más, sino que no pueden pasar a nivel del intersticio. ¿Por qué? Porque hay una diapésis. ¿Se acuerdan que la fase de la inflamación, la parte vascular, tenía varias etapas también? ¿Tá? Que era el rodamiento, la transvasación, ¿tá? Y ahí se llevan al intersticio. ¿Tá? Lo que pasa es que hay una diapésis, ¿tá? La diapésis era como la parte aquella que se generaban como patitas, ¿tá? Digamos, las células estas, y se unían al endotelio vascular, ¿tá? Esa diapésis está alterada, ¿tá? Entonces no se puede pegar el neutrófilo a nivel de la pared vascular, ¿tá? Bueno, y a nivel de las otras series van a ver que existe una deficiencia, ¿tá? Por ejemplo, linfopenia, leucinopenia, monocitemia, ¿tá? A nivel gastrointestinal, chiquilines, ¿qué me van a generar los glucocorticoides? Miren la imagen. ¿Qué me puede generar? Úlceras. Ah, está, lesión. ¿Tá? ¿Se acuerdan que uno de los mecanismos de barrera, ¿tá? Era muy importante, era la generación de prostaglandinas, ¿tá? A nivel de la mucosa gástrica? ¿Tá? Si se acuerdan, la COX-1 generaba prostaglandinas, ¿tá? Que lo que hacía era, por un lado, me disminuían la liberación de ácido del estómago, por otro lado, me aumentaban la liberación de moco y el carbonato de las células, ¿tá? De la mucosa gástrica. ¿Qué más hacían? Me aumentaban el flujo a nivel de la mucosa gástrica, y por ende me aumentaban el trofismo y la nutrición de la mucosa gástrica, por ende tenían, digamos, más potencia en la reparación de los tejidos, ¿tá? Todo eso genera las prostaglandinas. Ahora, los glucocorticoides, recuerden que también actúan inhibiendo la COX, y por ende, todos esos mecanismos van a estar bajos, ¿tá? Y a su vez, recuerden que va a actuar a nivel de la proteólisis, ¿tá? Y por ende el trofismo va a estar todavía más alterado, ¿tá? Van a ver que se dice que cuando se juntan AINES con glucocorticoides, ¿tá? El riesgo de sangrado gastrodenal aumenta 2 veces, ¿tá? Se duplica, ¿tá? Por eso, ¿yo qué voy a hacer cuando utilizo AINES y glucocorticoides? Omeprazol. Ahí está. ¿Se acuerdan que era uno de los criterios de utilizar inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol? Era si yo utilizaba un AINE junto con glucocorticoides, ¿no? Después, chiquilines, a nivel endocrino, ¿qué va a pasar? Genera feedback negativo en el eje. Ahí va. Va a actuar en su propio eje, ¿tá? Y me va a inhibir la liberación hacia arriba. Entonces me puede generar una insuficiencia suprarrenal aguda. Pero sepan, chiquilines, que también, ¿se acuerdan que cuando estudiamos fisiología había como un acoplamiento entre varios ejes? ¿Tá? Que un eje podía regular a otro, ¿tá? Esta también va a actuar en varios ejes,
por ejemplo, me va a inhibir las hormonas tiroideas, la liberación de hormonas tiroideas, me puede generar, digamos, una leve disminución de la función tiroidea. ¿Tá? A nivel de la hormona paratiroidea, ¿tá? De la glándula paratiroidea, ¿qué iba a pasar? Se genera, ¿se acuerdan? Una hipocalcemia. ¿Tá? Al generar esa hipocalcemia, se estimula la liberación de hormona paratiroidea y va a actuar a nivel del hueso. ¿Tá? Y por último, van a ver que va a actuar a nivel del eje gonadal, ¿tá? Sobre todo de las gonadotrofinas, que ¿en qué pacientes se aprecia mucho esto? En las mujeres. ¿Tá? ¿Qué va a pasar si yo no digo las gonadotrofinas, la liberación de gonadotrofinas? Por ejemplo, los estrógenos y los progestágenos, ¿no? Va a haber disminución de la libido, ¿no? Alteraciones menstruales en la mujer, y sobre todo lo que se ve mucho es la virilización, ¿no? Que se aprecia por el hirsutismo. ¿Se acuerdan lo que era esto? ¿No eran los granos? Eso es acné. ¿El hirsutismo qué era? Ah, el vello que le creció mucho Ahí vello. va, ¿tá? Que a la mujer se le genera vello en zonas donde normalmente a las mujeres no se le genera, ¿tá? Por ejemplo, a nivel ¿cómo es? Del rostro, ¿tá? De la mejilla. Bueno, eso es más que nada porque al disminuir lo que son los progestágenos y los estrógenos, aumenta la testosterona, ¿tá? Entonces se genera esto, ¿tá? Hirsutismo, ¿tá? Pues la testosterona aumenta el efecto de la testosterona a nivel de los folículos vellosos de la cara, ¿tá? Y el acné más que nada es porque hay un aumento, ¿tá? Uno del aumento de la secreción de sebo, ¿tá? Y aumento del grosor de la piel por esto, ¿tá? Entonces se puede generar acné. Bueno, chiquilines, a nivel del sistema nervioso central, ¿qué generan? Sensación de bienestar, No tanto. ¿Qué más puede generar? Está bien, puede insomnio, generar insomnio, ¿bien? Insomnio, ¿bien? ¿Qué más? inquietud, Estrés. Ahí está. Ustedes me dijeron, entonces, si yo les digo, ¿son estimulantes o son inhibidores del sistema nervioso central? Estimulantes. Estimulantes. Principalmente son estimulantes, ¿tá? ¿Qué se ha visto? Excitación, euforia, está todo el más, está el sistema nervioso el más. Ahora, sepan que hay algunos pacientes que tienen el efecto contrario, ¿tá? No se sabe mucho por qué, en verdad, ¿tá? Que son los cuadros, tienen un cuadro de disforia, ¿tá? Que son los cuadros depresivos, ¿tá? Ese paciente que está bajoneado, que tiene fatiga, ¿tá? Pero el sistema estimulatorio, ¿tá? La parte estimulatoria es importante, ¿tá? Porque van a ver que uno de los efectos adversos que puede producir los glucocorticoides, que se ve en agudo, ¿tá? Es la psicosis corticoidea, ¿tá? Que ¿cómo se expresa esto, la psicosis corticoidea? Van a ver que el paciente puede tener mucha ideación suicida, ¿tá? El paciente se quiere matar, ¿tá? Ahora, terminando con los efectos farmacológicos, van a ver que hay una pregunta que es clave, ¿tá? Con los glucocorticoides, ¿tá? Era una de las preguntas del taller, ¿tá? Que le pregunta, ¿qué diferencia posee entre sí? Le pregunta, mencione al menos 3 glucocorticoides, ¿tá? Que sean diferentes a la prednisona y qué diferencia hay entre ellos, ¿tá? Que la gran pregunta en verdad es, ¿qué diferencia existe entre los glucocorticoides? ¿Tá? ¿Y usted qué me van a decir? Pregunta que le van a preguntar en la pruebita, en el examen y en todos lados de los glucocorticoides. ¿Usted qué La farmacocinética, Puede haber alguna variación farmacocinética, pero no es la la más potencia. importante. Eso, ¿tá? La potencia, chiquilines. Si ustedes le hacen esta pregunta, ¿en qué se diferencian los glucocorticoides? Ustedes ni duden en responder a la potencia, ¿tá? Van a ver que los diferentes glucocorticoides se diferencian en eso, ¿tá? Tanto en la potencia glucocorticoidea, el efecto antiinflamatorio y metabólico, tanto como en la potencia mineralocorticoidea, la de retención de agua y sodio, ¿tá? Acá hay una tablita que los ejemplifica mejor, ¿tá? Van a ver que el de mayor potencia generalmente es la dexametasona, ¿tá? Y el de menor potencia, bueno, la hidrocortisona, ¿tá? Y que la potencia tiene mucho que ver también, se ha relacionado mucho con la latencia de acción, ¿tá? Generalmente a mayor potencia, más duración del efecto, ¿tá? Potencia glucocorticoidea. Ahora, cositas de la farmacocinética.
¿Qué me pueden decir? Cosas importantes. Absorción. ¿Qué saben de la absorción? ¿Qué naturaleza química tienen estos compuestos, chilenos? Son compuestos, son Ahí son va. lipofílicos. Lipofílicos, ¿tá? Liposolubles. Entonces van a tener facilidad en atravesar barreras biológicas. Entonces la absorción y la biodisponibilidad, ¿qué se imaginan? ¿Es buena o mala? Bueno, Buena. Es muy buena, ¿tá? Tiene muy alta biodisponibilidad, ¿tá? Y van a ver que tiene varias vías, ¿tá? Generalmente tienen todas las vías, ¿tá? Vía oral, vía intravenosa, intramuscular, ¿tá? Subcutánea, ¿tá? Tiene preparados tópicos, ¿tá? Inhalatorios, tiene todas las vías, ¿tá? ¿Qué otra cosita? A nivel de la distribución, ¿qué piensan ustedes? ¿Van a tener altos o pequeños volúmenes de distribución? Altos volúmenes. Altos, ¿tá? Recuerden, lipofílico, liposoluble, pasa todas las barreras, ¿tá? Pasa barrera hematoencefálica, pasa barrera placentaria, pasa a la célula, ¿tá? Y se distribuye tanto en el extracelular como en el intracelular, ¿tá? Entonces van a tener altos volúmenes de distribución, ¿tá? ¿Se une una proteína plasmática? Sí, a la transcortina y a la albúmina. Perfecto, ¿tá? Eso es lo que no me dijeron hoy en la clase anterior, ¿tá? Importantísimo que tienen que acordarse que los glucocorticoides tienen su proteína transportadora propia, ¿tá? Que es la globulina ligadora de corticoides, o como dijo la compañera, transcortina, ¿tá? Que tiene una característica, que la transcortina tiene alta afinidad, o sea que el glucocorticoide se pega fácilmente a la transcortina, ¿tá? Pero tiene baja capacidad, o sea que transporta poco, ¿tá? Porque no hay tanto a nivel del suelo, ¿tá? Y también se va a unir a la albúmina, que tiene la característica contraria, ¿tá? Que tiene baja afinidad, o sea que los glucocorticoides les cuesta pegarse a esta proteína, pero tiene alta capacidad. ¿Por qué? Porque hay mucha albúmina, ¿tá? Después metabolismo, recuerden que va a ser hepático, sobre todo por fase 1, ¿tá? Y después que ocurre la fase 1, va a ocurrir la fase 2, y se van a formar metabolitos que eran más hidrosolubles y por ende de más fácil eliminación a nivel renal, ¿tá? Pero esto del metabolismo hepático por fase 1 es importante. ¿Por qué? Porque van a ver que también, como toda la fase 1, ¿tá? Puede ocurrir interacción, ¿tá? Acá yo le traigo una, ¿tá? Que hace poco fue bastante conocida, ¿tá? Por ejemplo, puede interaccionar con fármacos que son inhibidores, ¿tá? De esta enzima, la enzima que metaboliza glucocorticoides, ¿tá? Por ejemplo, van a ver que el ritonavir, ¿tá? Que es un fármaco que se utiliza en la infección por VIH, ¿tá? Es un inhibidor de la proteasa, ¿tá? ¿Qué es lo que pasa? Viene el ritonavir y inhibe la enzima que metaboliza el glucocorticoide. Entonces, ¿qué va a pasar con el glucocorticoide? La biodisponibilidad del glucocorticoide. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿Estás seguro? Imagínate, ritonavir me va a inhibir Aumenta. la enzima que metaboliza el glucocorticoide. Entonces, ¿qué va a pasar con el glucocorticoide? Aumenta. Aumenta la biodisponibilidad, ¿tá? Entonces, si aumenta la disponibilidad, recuerden, van a aumentar los efectos adversos. ¿Qué se ha visto cuando yo utilizo ritonavir conjunto con un glucocorticoide, incluso con glucocorticoides inhalados como la fluticasona? ¿Tá? ¿Qué me puede causar? Síndrome de Cushing, ¿tá? O incluso insuficiencia suprarrenal, ¿tá? Iatrogénica porque la genera por fármaco, ¿tá? Así que es importante las interacciones que puede generar. ¿Alguna duda de estos, chilenes? ¿Hasta acá? No. Sí. Casos clínicos. Van a ver que eran 2 casos clínicos. Mujer de 45 años, portadora de artritis reumatoidea. ¿Saben lo que es esto? La artritis reumatoidea. Una enfermedad autoinmune crónica. Perfecto, perfecto. ¿Tá? Van a ver que la artritis reumatoidea, como dijo el compañero, es una enfermedad autoinmune, ¿tá? Sistémica, ¿tá? Que lo que pasa es que se generan autoanticuerpos contra sobre todo la membrana sinovial de las articulaciones, ¿tá? Y por ende, ¿qué van a generar? Inflamación en las articulaciones, ¿tá? Rubor, calor, ¿tá? Se hematiza, ¿tá?
Ahora, esta paciente va a consultar por un empuje, ¿tá? Van a ver que también la artritis reumatoidea tiene como un periodo estable, hay un periodo, digamos, donde hay empujes de la enfermedad, ¿tá? Consulta por empuje de dolor, ¿tá? Con el empuje de dolor y calor, dolor, calor y rubor a nivel de ambas manos, que limita las actividades diarias, ¿tá? Y esta paciente va a utilizar mucho las manos, ¿tá? Porque es una empleada administrativa, ¿tá? Y el médico le indica varios exámenes paraclínicos, ¿tá? Le indica un tratamiento, ¿tá? Que es iniciar prednisona, 60 miligramos día, ¿tá? Y naproxeno. ¿Esto qué es? ¿El naproxeno qué es? ¿Un AINE es? Un NINE, ¿tá? Dos antiinflamatorios. Prednisona y naproxeno, ¿tá? Un NINE. Naproxeno 500 miligramos cada 12 horas y solicita volver el control a los 15 días, ¿tá? Y les hace dos preguntas. ¿Qué aspectos del tratamiento deben controlarse en la primera consulta? Y enumerar los efectos farmacológicos buscados, efectos adversos, ¿tá? Bueno, como le dije hoy, chiquilines, artritis reumatoidea van a ver que es una enfermedad inflamatoria crónica sistémica, una enfermedad autoinmune, ¿tá? Que se caracteriza por eso, se generan autoanticuerpos contra la membrana sinovial de circulación. ¿Dónde se expresa mayormente? A nivel de las manos, ¿tá? Van a ver que una de las características de la artritis reumatoidea son estas manos, ¿tá? Que tienen varias alteraciones, por ejemplo, deformidad enojal del pulgar, ¿tá? Desviación cubital de las articulaciones metacarpofalángicas y deformación del cuello en cisne de los dedos, ¿tá? Bueno, después busquen en Google, ¿tá? Las imágenes de las manos de la artritis reumatoidea, ¿tá? Van a ver que algunas llegan a impactar incluso, ¿tá? Una pregunta, profe. Dale, sí. ¿No deberíamos de saber en el caso clínico si, o sea, de qué larga data a lo mejor es la ¿El poliartritis? tratamiento? No, claro, la poliartritis, porque, o sea, indicar un AINE a lo mejor en este tipo de enfermedad, cuando ya hace mucho tiempo que la tiene, no sé si... Es lo mejor, estoy de acuerdo, ¿tá? Vamos a ver eso. Según lo que había leído, el naproxeno, o sea, Sí. si bien, o sea, es un AINE y actúa a nivel de las membranas de la cápsula sinovial, pero solo en las fases tempranas de la enfermedad, o sea, una vez que se instala bien la enfermedad y se hace crónica y pasa larga data, dejaría de tener su efecto. Me encantó lo que dijiste, ¿tá? Van a ver que el tratamiento de artritis reumatoidea tiene varios pilares, ¿tá? Que los tengo por acá, ¿tá? Van a ver que son 4 pilares, pero fundamentalmente acuérdense de 2, ¿tá? Que es el tratamiento sintomático, o sea, el tratamiento del empuje, ¿tá? Y el tratamiento que me va, digamos, a modificar la evolución de la enfermedad, o sea, que me va a no detener, ¿tá? Porque esta es una información que sigue largo, pero que me la estabiliza bastante, ¿tá? Yo para modificar la enfermedad no utilizo ni AINE ni corticoides. Lo que utilizo son unos fármacos que se llaman FAME, ¿tá? Que son los fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad, ¿tá? Que lo que me hacen es detener, ¿tá? Digamos, básicamente lo que hacen es que no se generen tantos autoanticuerpos para que me ataquen la membrana sinovial, ¿tá? Dentro de estos FAME se clasifican en biológicos y no biológicos, ¿tá? Los biológicos tenemos, por ejemplo, los más conocidos, ¿tá? El más conocido es rituximab, ¿tá? Y entre los no biológicos hay unos cuantos, por ejemplo, metotrexate, sulfasalina, ¿tá? Perdón, sulfasalacina, ¿tá? Hidroxicloroquina y cloroquina, ¿tá? Esto capaz que en esta época lo habrán escuchado bastante. ¿Para qué se utilizan? Porque para el COVID, tomaba el nefasto. COVID, ¿tá? Se han utilizado mucho para el COVID últimamente, ¿tá? Ahora, recuerden que estos, ¿tá? Son los fármacos que me van a detener la enfermedad, ¿tá? Pero, ¿qué pasa con los antiinflamatorios en la artritis reumatoidea? Los voy a utilizar como tratamiento sintomático en los empujes, chiquilines, ¿tá? Se dice que si yo utilizo mucho AINE, ¿tá? Si el uso de AINE continuado, ¿tá? Quiere decir que el tratamiento es inadecuado, ¿tá? El tratamiento con los FAME es inadecuado de esa artritis, ¿tá? Yo no la estoy pudiendo controlar, ¿tá? Lo mismo pasa con los glucocorticoides. Van a ver que los glucocorticoides no se utiliza como un tratamiento crónico, ¿tá? Se dice que si yo lo utilizo más de 6 meses, o sea, yo los glucocorticoides lo tengo que utilizar menos de 6 meses en el tratamiento
antiinflamatorio de la artritis reumatoidea. Yo lo utilizo por más tiempo, me está diciendo que algo estoy haciendo mal, que no la estoy pudiendo controlar la enfermedad. Y básicamente lo que dijo la compañera, no se utilizan los antiinflamatorios como primera línea, se utiliza más que nada como tratamiento sintomático de la enfermedad. Y después le decía efectos adversos. Van a ver que hay muchos que tienen que ver con los efectos farmacológicos que generan. Dígame efectos adversos de los glucocorticoides, por ejemplo. Diabetes, hipertensión. Perfecto. Hiperglicemia, que me puede generar una intolerancia a la glucosa y por ende una diabetes. ¿Qué más? El síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing, que es un síndrome, digamos, de utilización prolongada de glucocorticoides, que es de gran fenotipo. ¿Qué más? La inmunodepresión por disminución de las líneas blancas. Perfecto. Inmunodepresión, recuerden la balanza. Si bien yo estoy buscando el efecto antiinflamatorio o inmunosupresor, recuerden que el sistema inmune es importante para defendernos. Y por ende, si hay mucha inmunosupresión, me puede generar infecciones graves. ¿Qué más? Osteoporosis. Osteoporosis, perfecto. ¿Qué más? Hipertensión. Hipertensión. Recuerden que el paciente que toma glucocorticoides tiene un riesgo cardiovascular elevadísimo. Tengo presión elevada, tengo dislipemia. ¿Qué más? La inmunodepresión podría predisponer a cáncer también. Más que la presión, la inmunodepresión, perfecto. Sí, la inmunodepresión me puede generar, digamos, recuerda que el sistema inmune también sirve como vigilante de células que estén mutando mal y por ende me puede generar aumento de neoplasias malignas. Perfecto. ¿Qué más? Hipopotasemia. Hipopotasemia. Perfecto. Alteraciones en la piel. ¿Alteraciones en dónde? En la piel. La piel, perfecto. Todo el síndrome de Cushing. Perfecto, chiquilín. Recuerden que estos son los efectos más frecuentes de los glucocorticoides, que básicamente me lo dijeron ustedes. Osteoporosis, Cushing, las miopatías, si se acuerdan, de la proteólisis. Van a ver que genera mucha patología oftálmica, sobre todo cataratas y glaucoma de ángulo abierto. La hipertensión, diabetes, infecciones me predispone, la psicosis glucocorticoidea, o la encefalopatía corticoidea. El riesgo fetal nunca me acuerdo por qué es el riesgo fetal que ocurre. Y después recuerden que también retraso a nivel del crecimiento. ¿Por qué? Porque básicamente me va a alterar, recuerden, toda la parte ósea de la matriz ósea y todo eso. Ahora, yo les quiero hacer el recuerdo de dos efectos que son importantes. Uno es el síndrome de supresión o de la insuficiencia suprarrenal aguda. Vean la gráfica que está acá al lado. Me representa la dosis de liberación de cortisol en un paciente en estado basal y en un paciente que está con estrés. Entonces vean, paciente que está en estado basal, poquito y nada. Ahora, cuando el paciente ese tiene un estrés importante, ¿qué va a pasar? Se dispara esto. Y vean la gran brecha que hay entre uno y otro. Entonces, ¿qué pasa, chiquilines? Imagínense un paciente que está con más de 2 semanas tomando glucocorticoides, yo lo tengo internado, y por X casualidad de la vida yo lo tengo que operar. ¿Qué voy a hacer con ese paciente? Piensen. Yo lo tengo que operar mañana porque está teniendo algo agudo que le puede afectar si yo no lo opero rápidamente. Le suspendo los glucocorticoides. A ver qué dicen en el chat. Si lo suspendo, yo te voy a decir lo que pasa. Si le suspendo de golpe el glucocorticoide ante una cirugía, el paciente se me muere. ¿Por qué? Porque no va a tolerar el estrés de la cirugía. Y recuerden que si yo tengo el eje bloqueado, no voy a generar corticoide endógeno. Entonces tengo que hacer lo contrario, chiquilines. Yo si un paciente tengo la sospecha que tenga el eje bloqueado y sé que va a pasar por una situación de estrés importante, por ejemplo, una cirugía o cualquier procedimiento invasivo, yo le tengo que dar más glucocorticoides.
¿Por qué? Digamos, para que tenga esa dosis de respuesta al estrés del glucorticoide. Y lo mismo va a pasar, ¿tá? Lo contrario va a pasar cuando yo estoy dando glucorticoide. Recuerda que esto pasaba cuando el riesgo de tener una insuficiencia suprarrenal empezaba a los 7 días de comenzar el tratamiento. ¿Tá? Ahora, cuando yo tengo más de 2 o 3 semanas que estoy utilizando glucorticoide, ya casi, muy probablemente, casi un 90-100%, de que ese paciente tenga el eje inhibido. ¿Tá? Ahora, yo cuando le estoy indicando glucorticoide a un paciente, a su vez le tengo que indicar el plan de que yo le indico glucorticoide, sé que le voy a dar más de 2 semanas, ¿qué le tengo que indicar también? ¿El plan de qué? Si le doy, ¿qué tengo que hacer después? Le tenés que indicar cómo lo va a dejar, cuándo va a ir disminuyendo los dos. ¿Tá? Eso, ¿tá? El plan de recalar el glucorticoide. ¿Tá? Yo sí sé que el paciente va a utilizar más de 2 semanas de glucorticoide, después tengo que ver cómo lo voy bajando, ¿tá? Que no es de golpe. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si yo lo saco de golpe, el eje va a estar inhibido y no va a poder generar glucorticoide endógeno. Y por ende, cualquier estrés que tenga el paciente, se murió. ¿Tá? Se murió y bueno, va a tener una respuesta importante, ¿tá? Que le va a generar reacciones adversas al paciente. ¿Tá? Una pregunta, profe, porque a lo mejor lo has dicho y no lo he escuchado, no me ha quedado claro. No, capaz que no lo dije. ¿La inhibición del eje solo depende del tiempo o puede que no dependa tanto del tiempo y dependa también de la concentración o de la dosis? Depende de 2 cosas. De 3, en verdad. Dosis, tiempo y potencia del glucorticoide. ¿Tá? Mientras más dosis, más inhibición voy a generar. Mientras más potencia, más inhibición voy a generar. Pero la variable más importante van a ver que es el tiempo. ¿Tá? Más que las otras dos. ¿Tá? Así que la más importante, recuerden que va a ser el tiempo de exposición al glucorticoide. ¿Tá? Bueno, esto es lo más importante, chiquillos. Recuerden, a partir de 7 días empieza a aumentar el riesgo y a partir de las 2 o 3 semanas ya la supresión del eje ya está casi, digamos, ya es casi efectivo. ¿Tá? Así que yo cuando tengo un eje inhibido no puedo sacar de golpe los glucorticoides. ¿Tá? Tengo que recalar. Para saber cuánto voy a recalar, van a tener que ir a las fichas técnicas de cada tipo de corticoide. ¿Tá? Después vamos a ver un ejemplo. Y después el otro efecto adverso que aparece en agudo, que es importante que lo tengan en cuenta, es la encefalopatía por glucorticoides. ¿Tá? Que recuerden que me genera un estado de excitación. Pero ese estado de excitación, cuando es mucho, me puede generar una cosa que se llama la psicosis corticoidea. ¿Tá? ¿Cuál es, digamos, cómo se visualiza principalmente la psicosis corticoidea? Es que se ha visto que los pacientes tienen mucho una ideación suicida, así que se quieren matar a los pacientes estos. ¿Tá? Pero también, si bajamos un poquito, digamos, el abanico que me puede dar, depresión, ¿tá? Manía, alteración del humor, euforia o disforia, ¿tá? Tanto esa sensación de pum para arriba como estar bajón total, ¿tá? Alteración en el sueño, sobre todo insomnio, ¿tá? El paciente no puede dormir, ¿tá? Y esto es muy común en el paciente que está tomando glucorticoides, que no puede dormir. ¿Tá? Después que me puede generar dependencia del paciente, ¿tá? Sobre todo una dependencia física. ¿Tá? El paciente, digamos, tiene como un efecto rebote, ¿tá? De los glucorticoides. ¿Tá? ¿Qué significa esto? Que yo le saco el glucorticoide y el efecto por lo que yo le di, digamos, la alteración o el efecto por el que yo le di el glucorticoide se exacerbó, ¿tá? Se empeoró. ¿Tá? Y otra cosita que se está estudiando y que no es tan frecuente es la hipertensión endocrinal benigna. En verdad no se la acuerdan esta igual. Bueno, terminando, chiquilines, caso clínico 2, que es un asmático, es un varón de 12 años, que es un asmático moderado, que va a consultar en emergencia por crisis asmática moderada que no mejora con el uso de salbutamol inhalado a domicilio. ¿Tá? Se le indica nebulizaciones con salbutamol y prednisona por vía oral. ¿Tá? Y este paciente presenta mejoría. ¿Tá? Por lo que se le otorga el alta con salbutamol reglado y prednisona por 3 días.
¿tá? Ahora le hace una preguntita. ¿Cuál es la justificación de que yo utilice prednisona, pero por esta vía? ¿Tá? Por una vía oral. ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué yo utilizo prednisona en el asma? Porque te actúa sobre el componente inflamatorio de la crisis y además de forma agonista con el aumento de la sensibilidad y cantidad de receptores adrenérgicos. ¿Y por qué yo, por ejemplo, no utilizo fluticasona, que es un glucorticoide inhalado? Por ahí viene la pregunta chilena, ¿está? Van a ver que hay una gran diferencia entre lo que es los glucorticoides inhalados y los glucocorticoides sistémicos, ¿tá? Que no es un, digamos, no, la explicación no viene dentro de la farmacología básica, sino que viene dentro de la farmacología clínica, ¿tá? Que viene por acá. Esto es de la GINA, ¿tá? ¿Se acuerdan la guía de asma? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que dice la GINA de los glucorticoides sistémicos? Que van a beneficiar en tres cosas al paciente, ¿tá? Por un lado, voy a resolver la crisis más rápido, ¿tá? Que con los glucocorticoides inhalados, ¿tá? Por otro lado, que voy a disminuir. Que el paciente las recaídas, perfecto, y por ende también las hospitalizaciones, ¿tá? Eso se ha visto con los glucocorticoides sistémicos, ¿tá? Por eso es que se utilizan las crisis asmáticas, ¿tá? Si el paciente lo tolerara, yo tengo un paciente internado con una crisis de asma, si lo tolerara, yo utilizo nomás la fluticasona, ¿tá? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué me dice la evidencia científica? Que la fluticasona no se ve esto, se ve con los glucocorticoides sistémicos, ¿tá? Tanto por vía oral como por vía intravenosa, ¿tá? Que si yo doy glucocorticoide sistémico, por un lado, mejoro más rápido el asma, la crisis asmática del paciente, disminuye las caídas y también disminuye las hospitalizaciones del paciente, ¿tá? Acuérdense de eso. Después, ¿hubiera utilizado otra vía de administración para la prednisona? Ahí lo que tienen que ver es qué vía tiene la prednisona. ¿Qué encontraron? La vía oral. La única, ¿tá? Acá yo le marqué los glucocorticoides que son más utilizados, ¿tá? En la práctica clínica, ¿tá? Van a ver que la prednisona, en verdad, la única vía que tiene, o en verdad puede existir alguna otra, ¿tá? Pero generalmente la que se utiliza, ¿tá? Casi un 95%, es la vía oral, ¿tá? No hay otra, ¿tá? Generalmente acá en Uruguay se comercializa solo por vía oral, ¿tá? Y después una cosita de que más o menos ya estuvimos hablando, que ya también lo vimos en asma, es cómo recalar la dosis de los glucocorticoides. Ustedes ahí van a tener que ir a las fichas técnicas, chiquines, ¿tá? Que se acuerdan cómo se buscaban, ¿tá? Iban a Google nomás, ponían el principio activo y, por ejemplo, ficha técnica, EMS, ¿tá? Que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ¿tá? Y ahí encontraban las fichas técnicas, ¿tá? ¿Qué dice la ficha técnica de la prednisona? Para reducir la dosis, dice esto. Que si yo, por ejemplo, estoy utilizando dosis superior a 30 miligramos, ¿cuánto voy a reducir? 10 miligramos cada 2 a 5 días. ¿Tá? Si yo estoy utilizando entre 30 y 15, 5 miligramos por semana, ¿tá? Entre 15 y 10, 2,5 cada 1 o 2 semanas, y así sucesivamente. ¿Tá? Hasta que de a poquito el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal me empieza a funcionar de a poquito. ¿Tá? Bueno, y por último, algunos de los usos más expandidos de los glucocorticoides. ¿Tá? El efecto antiinflamatorio, antialérgico, por ejemplo, a nivel del asma. ¿Tá? El efecto inmunosupresor, por ejemplo, en los trasplantes, ¿tá? De órganos. ¿Tá? Van a ver que un órgano, cualquier órgano que se trasplante de otra persona, nunca va a ser 100% compatible, por ende nuestro organismo lo va a empezar a atacar, ¿tá? En más o en mayor medida. Entonces yo necesito un fármaco que me disminuya ese ataque. ¿Tá? En este caso van a ser los glucocorticoides. ¿Tá? Como terapia de reemplazo, por ejemplo, yo puedo tener una insuficiencia suprarrenal crónica por una patología endocrina X, ¿tá? Entonces yo necesito reemplazar tanto la función glucocorticoidea como mineralocorticoidea. ¿Tá? Enfermedades gastrointestinales inflamatorias, por ejemplo, la colitis ulcerosa. ¿Tá? Enfermedades oftálmicas inflamatorias, por ejemplo, la uveitis, conjuntivitis, neuritis, etc.
¿tá? Y van a ver que en el cáncer, no por efecto que dijo la compañera hoy, sino digamos, por un efecto de que el tumor también genera un edema local, se puede utilizar, ¿tá? Como antineoplasia. ¿Tá? Y yo acá les puse un ejemplo. Los que cursaron por ginecología, ¿a esta imagen a qué se puede referir? Al síndrome el síndrome de los prematuros cuando no respiran bien, cuando tienen agua en los pulmones. Ahí va. Imagínense una paciente que tiene una PP, una amenaza de parto prematuro, que está con contracciones ¿cómo es? Y el feto tiene, creo que era menor a 36 semanas, ¿tá? Y yo quiero que madure, menor a 35, ¿tá? Y yo quiero, recuerden que los fetos que están menor a 35 semanas tienen los pulmones inmaduros, o sea, el neumocito tipo 2 no está generando surfactante. Recuerden que el surfactante, ¿para qué me servía? Para aumentar la tensión superficial y que el alvéolo no colapse. ¿Tá? Imagínense este pulmón, tiene todos los alvéolos colapsados. Entonces, digamos, la superficie de intercambio gaseoso muy disminuida. ¿Tá? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en ese paciente? A la embarazada que está con prematuro. Maduración pulmonar. Es la maduración pulmonar, que ¿con qué fármaco principalmente se da? Dexametasona. La dexametasona, que es un glucocorticoide. ¿Tá? Van a ver que ya desde la primera dosis de dexametasona ya tiene un efecto importante a nivel de la maduración fetal. ¿Tá? Y por ejemplo, un neonato en vez de nacer así, van a nacer así, con los pulmones más limpios. ¿Tá? Esta imagen en verdad no es que se dio dexametasona. ¿Tá? Lo que se dio a este paciente es surfactante ya directamente. ¿Tá? El surfactante y obviamente a las 3 horas mejoró muchísimo. ¿Tá? Pero sepa que la dexametasona es para eso, ¿tá? Para que el neumocito tipo 2 madure, ¿tá? Y segregue surfactante. ¿Tá? Bueno, chiquilines, ¿alguna duda que tengan de esto? Bueno. Bueno, chiquilines.